Nos vamos ahora a orillas del Támesis para conocer mejor a Simon Holmes. Es director y gestor dentro del equipo multiactivo de BMO, firma a la que se unió en 2007. La calidad en los criterios de sostenibilidad juega un papel esencial en su estrategia. Como calidad muestra Simon cada vez que se viste de corto para jugar al hockey, el deporte que apasiona a la familia Holmes. Simon, gracias por estar en BIOS 4. Simon, el escenario es tuyo. Hi, welcome to this webinar. So, thank you very much for inviting me to speak here. Hola, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por invitarme. Les voy a hablar de la inversión en multiactivos sostenible y de cómo llevamos la sostenibilidad en una inversión en multiactivos. Primero les explicaré por qué es importante. En los últimos años hemos visto que la preocupación por abordar el impacto que tenemos sobre el planeta y la sociedad es cada vez mayor por parte del público y de personalidades destacadas como Greta Thunberg, pero también por parte de gobiernos, organismos reguladores y cada vez más por parte de empresas. Es muy importante entender que hay productos de inversión que incluyen estas preocupaciones, haciendo posible que los inversores inviertan siendo fieles a sus valores. Por eso hemos creado un producto como este. Hablaré un poco del proceso de inversión y analizaré con mayor profundidad el aspecto sostenible del mismo. Primero un poco sobre BMO. Contamos con una importante trayectoria en inversión responsable. Iniciamos nuestro primer fondo ético responsable en 1984. Hemos financiado a varios signatarios de los PRI y contamos con un amplio abanico de productos. Además, hemos ganado diversos premios por nuestra actuación en la inversión responsable. Asimismo, muchos inversores utilizan el servicio REO, donde nos piden que participemos en su nombre en sus productos. Así, nuestra presencia en la inversión sostenible es profunda y duradera. En lo relativo a la inversión, nuestro proceso está dividido en tres áreas: asignación estratégica de activos, selección de valores y asignación táctica de activos. Utilizamos este enfoque en todos nuestros productos multiactivos. Utilizamos el mismo enfoque aquí, en el fondo sostenible y en otros fondos. La asignación estratégica de activos consiste en estudiar análisis fundamentales y valoraciones a medio y largo plazo y ajustar nuestra posición en renta fija y variable, algo que hacemos trimestralmente. La selección de valores es donde nuestros especialistas en activos seleccionan los títulos adecuados para nuestra cartera. Tienen en cuenta los análisis fundamentales y las valoraciones, y en estos fondos también tienen en cuenta la sostenibilidad. Por último, en la asignación táctica de activos contemplamos un horizonte más cortoplacista y analizamos acontecimientos y riesgos realizando cambios en la cartera cuando es necesario para proteger la rentabilidad. En cuanto al área de sostenibilidad, contamos con un marco que se resume brevemente en evitar, invertir y mejorar. Queremos evitar aquellos activos que consideramos perjudiciales o empresas que no operan de un modo sostenible. Queremos invertir en empresas que están teniendo un impacto positivo en el mundo. Este es el principal foco de nuestro fondo. Por último, queremos mejorar mediante conversaciones con los equipos directivos de empresas en las que hemos invertido para que apliquen mejores prácticas y ayudarles a cambiar. Del resultado de todo lo anterior, queremos informar a nuestros inversores, no solo en cuanto al retorno de la inversión, sino también de la sostenibilidad de la misma. Veremos algunos ejemplos más adelante. Empecemos por invertir el círculo central y el área a la que dedicamos mayores esfuerzos. Como punto de partida utilizamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 17 objetivos que pueden verse aquí y que cubren una amplia gama de cuestiones que pueden relacionarse con las inversiones. Por ejemplo, observamos aquí objetos como hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento,
o partidas para inversores y para elaborar informes y conseguir compromiso. Hay muchos objetivos, como puedes ver, así que partimos de ello para crear un número más reducido de temáticas para la inversión. Y aquí están las 6 temáticas que utilizamos. Salud y bienestar, que coincide con los objetivos de la ONU de hambre cero y salud y bienestar. Un ejemplo de una inversión nuestra aquí es DSM, una empresa que se dedica a la innovación en la agricultura y de la que hablaré luego. La segunda es eficiencia de los recursos, que tiene en cuenta el reciclaje y el acceso a recursos como el agua. Una empresa en la que tenemos participación aquí es Umicore, que se dedica a la electrificación del transporte y que ha desarrollado un modo de reciclar metales preciosos a partir de residuos. En la transición energética, en la esquina superior derecha, contamos con Ørsted, un conocido operador eólico danés. De hecho, cuando pensamos en transición energética, este es probablemente el primer tema que la gente veía como importante, y nosotros lo incluimos aquí. Sin embargo, los 3 temas de la parte inferior son también fundamentales para la transición a un mundo sostenible. Es necesario pensar en las finanzas sostenibles. Las finanzas son el alma de nuestra economía, de nuestro sistema, y tenemos que poder llevarlas a cabo de forma sostenible. Un ejemplo es HDFC Bank, un banco indio centrado en ofrecer acceso a capital de forma sostenible en toda la India. La innovación tecnológica está en el centro de la transformación de nuestra economía. Tenemos que asegurarnos de que los productos y servicios de los que dependemos pueden hacerse de forma sostenible, y la tecnología tiene un papel clave. Un ejemplo es Motorola Solutions, centrada en la conectividad. Por último están las ciudades sostenibles. Muchos de nosotros vivimos y trabajamos en ciudades y tenemos que asegurarnos de que éstas también evolucionan hacia un modelo sostenible y eficiente. Una empresa en la que tenemos presencia aquí es Schneider Electric. Pasemos a un ejemplo concreto. DSM, el primer nombre que he mencionado en la anterior diapositiva, es una empresa neerlandesa que se dedica a la innovación en la agricultura y la nutrición. El 80% de sus ingresos proceden de la nutrición. Han desarrollado un producto llamado Clean Cow Enzyme, que suprime la producción de metano en el intestino, un avance clave ya que las emisiones de metano representan una parte importante de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Las vacas tienen casi la misma responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero que los coches. Así que, si lo podemos reducir en un 50%, el impacto en la atmósfera y el clima será importante. Son los primeros en desarrollar este enfoque basado en enzimas para abordar el problema. Consideramos que es un mercado que tiene un valor de entre 1.000 y 2.000 millones de euros. Para nosotros, acceder a ello gracias a nuestra presencia en DSM es importante de cara a nuestra cartera sostenible. Este es un ejemplo de la parte invertir. Ahora pasemos a la parte evitar, la primera parte de nuestro marco que se centra en lo que queremos en inversiones inadecuadas. Excluimos a aquellas empresas que tienen reservas de combustibles fósiles, que producen tabaco o que fabrican armamento. Asimismo, también nos fijamos en el comportamiento y la conducta de las empresas. Hablamos de exclusiones basadas en la conducta. No queremos invertir en empresas que incumplen el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ni en empresas que consideremos que no protegen el medio ambiente ni cuidan a sus empleados. Además, tampoco queremos invertir en deuda pública de países que no aceptan los criterios de ESG. Eliminamos a estas empresas del conjunto de oportunidades y al hacerlo reducimos nuestro conjunto de oportunidades de unas 10.000 empresas y bonos estatales a unas 7.000. Así que el tamaño de la oportunidad todavía es considerable. Un ejemplo de empresa en la que no invertimos es Galp, empresa energética portuguesa. Han invertido mucho en renovables, lo que es positivo para la transición, pero cuentan con reservas de combustibles fósiles, por lo que no invertiremos en ella. La tercera parte del marco es mejorar, y consiste en la participación activa en nuestra función como administradores del capital y en la relación que establecemos con las empresas.
Quizás su producto sea estupendo, pero existen determinadas áreas del negocio que podrían mejorarse. Primero tenemos en cuenta el compromiso. Seleccionamos a empresas prioritarias, nos fijamos en las temáticas y aunque tengamos que gestionar algunos aspectos reactivamente, tendremos una lista de empresas con las que conversar. En 2020 nos sentamos a hablar con 760 empresas sobre este tipo de cuestiones. Una vez realizado esto, pasamos a identificar metas específicas como, por ejemplo, un cambio en la conducta empresarial o un cambio en las políticas. Una vez lo acordamos con la empresa, lo entendemos como un aspecto a destacar, un hito. Por último, podemos votar en las decisiones empresariales y podemos votar a favor de la directiva o en su contra. Solemos votar en contra de la directiva en un 25% de las ocasiones. Encontramos un ejemplo de compromiso que hemos llevado a cabo recientemente en Smurfit Kappa, empresa productora de envases sostenibles. Ofrecen la posibilidad de utilizar cartón o papel en lugar de plástico a la hora de comprar todo tipo de productos que vemos en las tiendas. Resulta obvio que reducir el uso de plásticos es clave para la sostenibilidad. Sin embargo, se trata de una gran empresa industrial que consume mucha energía, por lo que hemos colaborado con ellos para establecer metas con base científica relativas al nivel de energía que consumen para que se alineen con los objetivos del Acuerdo de París. Han aceptado asumir esos objetivos e informarnos al respecto. Creemos que es un buen resultado para ellos y para nosotros. Echando un vistazo a otras áreas en las que colaboramos, aquí se pueden ver los temas que utilizamos cuando analizamos el enfoque de la colaboración. Normalmente nos centramos en cuestiones como la gobernanza corporativa, que representa el 23% de lo que analizamos el año pasado, o el cambio climático y la normativa medioambiental en azul claro y oscuro, que representan un 28%. También nos centramos bastante en los estándares laborales, tema que equivale al 35% del trabajo del año pasado. De cara a 2021, varios temas se repiten, pero hemos añadido la salud pública como área importante en respuesta a la crisis mundial de la COVID-19. Pasamos ahora a los informes. Como hemos comentado, nos gusta informar de los resultados de nuestras inversiones. A través del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible, analizamos cada empresa y sus ingresos. Los clasificamos en cada uno de estos objetivos. Como pueden ver aquí, más de 2/3 de este fondo se corresponde claramente con algunos de estos objetivos, siendo los prioritarios salud y bienestar, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico e industria. Nos gusta informar del impacto de las empresas en las que invertimos, por ejemplo, en el consumo de dióxido de carbono, de agua o de residuos. Lo medimos con una medición de intensidad en la que analizamos qué volumen de cada uno de estos recursos consume para generar ingresos equivalentes a 1 millón de euros. El resultado obtenido se compara con un punto de referencia. Como puede observarse en azul oscuro, el consumo de estos recursos por parte de nuestro fondo está muy por debajo del referente, y queremos que así siga. En cuanto al fondo y a cómo hemos aplicado nuestra asignación activa de activos, recuerden que al principio hemos hablado de la estrategia y la táctica. Esta gráfica muestra cómo hemos cambiado nuestra exposición en diferentes clases de activos a lo largo del tiempo desde que empezamos. Con la renta variable, en azul oscuro, empezamos con una posición por debajo del 40% que después se redujo a medida que nos acercamos a la crisis de la COVID-19, ya que nos dimos cuenta del riesgo y redujimos significativamente nuestra exposición. A medida que avanzamos a las bajadas de marzo del año pasado, cuando pudimos ver que se acercaba una fuerte respuesta fiscal y una respuesta gubernamental y sanitaria, volvimos a aumentar la renta variable y lo hemos conseguido haciendo hasta finales del año pasado, cuando se anunciaron las vacunas. Ahora representan un 40% del fondo. Cuando empezamos, los bonos corporativos eran caros, así que asignamos la mayor parte de nuestra renta fija a deuda pública. Una vez llegada la COVID-19,
El precio de los bonos corporativos se redujo e iniciamos un cambio gradual de la deuda pública a bonos corporativos. Asignamos una parte a inversiones alternativas, activos reales, como infraestructuras en energías renovables o propiedad relativa a la sanidad. En un principio, esta asignación suponía el 17%. El año pasado la redujimos, pero este año hemos vuelto a incrementarla, al encontrar más oportunidades en esta área. Ahora echamos un vistazo al rendimiento. El rendimiento ha variado. En la fila superior pueden ver el rendimiento del fondo y la comparación con el grupo de referencia Lipper. También tenemos en cuenta Morningstar. Pueden observar que recientemente nuestro rendimiento ha sido positivo, pero relativamente bajo en comparación con este gran grupo. Sin embargo, en las columnas de un año y desde su creación, vemos que nuestro rendimiento ha sido sólido. Estamos en el percentil 13 desde la creación de la relación con Lipper. Si lo analizáramos según Morningstar, veríamos que el año pasado estuvimos en el percentil 8. En términos generales, ha sido de ayuda. En forma de gráfica, vemos que el fondo, en azul oscuro, ha tenido un rendimiento relativamente similar al grupo Lipper desde el inicio de su gráfica. Sin embargo, cuando nos acercamos a la crisis del coronavirus, aunque el fondo perdió dinero, perdió mucho menos que el grupo de referencia. Una vez salimos de la crisis, nuestro rendimiento ha sido muy potente. En el periodo más reciente, se puede observar que nuestro rendimiento se ha quedado un poco atrás en relación con el grupo debido en parte al movimiento de los títulos de crecimiento hacia los títulos de valor. Confiamos en que la cartera que hemos construido seguirá teniendo un buen rendimiento. Con esto, le devuelvo la palabra a nuestro presentador. Muchas gracias Simon por tu presentación. Vamos a ir ya con las preguntas, algunas que nos han pasado algunos asesores y también las que han llegado a media@finect.com. Empezamos con esta de Félix López, que es socio director en ATL Capital. Pregunta: ¿qué decisiones estratégicas de medio plazo estáis implementando o pensáis implementar en la parte de renta fija, teniendo en cuenta que una gran parte de los activos de gobierno globales y de los bonos corporativos de calidad sostenibles, de los bonos sostenibles, están con rentabilidades reales negativas? Okay, thank you. Yes, so it certainly is a good point. De acuerdo, gracias. Está claro que es algo interesante que en los mercados de deuda los rendimientos sean tan bajos. Nos hemos enfrentado a esto de dos modos. Como han podido ver, hemos ido cambiando nuestra asignación pasando de los bonos estatales, que tienen rendimientos negativos, a los bonos corporativos. Nuestra exposición en bonos corporativos es global, por lo que podemos acceder a rentabilidades más altas en otros mercados como Estados Unidos o Reino Unido, así como en empresas europeas. Nuestro rendimiento al vencimiento en los bonos está en torno al 1%, lo que no es una cifra muy alta, pero no es negativa. Okay. Pregunta Carlos Lainez, que es asesor financiero de Catalana Occidente, nos pregunta: ¿qué porcentaje del fondo corresponde a acciones de empresas en crecimiento? Y en relación a dichas acciones, ¿qué tendencia tendrán a corto o medio plazo, teniendo en cuenta diferentes factores como la salida de inversores de renta variable a renta fija, políticas monetarias y fiscales de la Reserva Federal y el BCE y los índices bursátiles americanos en máximos? Muchas gracias. Thank you. So I would say there's two parts to this answer. In terms of our approach generally, gracias. Esta respuesta se divide en dos partes. En cuanto a nuestro enfoque general, nosotros siempre nos centramos en valores de calidad, empresas con ingresos repetitivos y nos gusta ver que hay un crecimiento. Pero creo que la pregunta también se refiere a los factores. Es decir, una cartera como la nuestra tendrá exposición al crecimiento como un factor tilt. Y eso se ha convertido en un leve problema recientemente, pero también hemos conformado una exposición al rendimiento, lo que contrarresta lo anterior en cierta medida. Ok. La tercera pregunta sería: ¿en cuál de los distintos activos aporta más rentabilidad relativa el enfoque sostenible? Okay, so en mi opinión, se puede aplicar los criterios ESG en todas las clases de activos,
pero donde tienen más impacto es en la renta variable. En la renta variable, aplicar la sostenibilidad puede a veces suponer un rendimiento superior, pero además contribuye en cierta medida a establecer una cartera con menos riesgo. Si observamos la relación rentabilidad entre riesgo, el impacto es muy significativo. En los bonos corporativos, aunque resulta útil aplicar el marco, la rentabilidad que se obtiene normalmente es menor que en la renta variable. Nos preguntan también, Simon, ¿cómo ha afectado la llegada de Joe Biden a la presidencia americana desde el punto de vista de la inversión con criterios sostenibles? Yes, well, in several ways, I would say that Biden's election as president. Diría que la elección de Biden como presidente ha tenido repercusión en varios aspectos. Para empezar, reincorpora a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático, lo que es fundamental para el país y además transmite un mensaje al mundo de concienciación sobre estos problemas. Además, las leyes de estímulo recientes van a suponer una gran asignación de fondos en las inversiones y la infraestructura sostenibles, lo que respalda al mercado. En general, las cuestiones de sostenibilidad han llevado a un nivel mucho más alto en la administración Biden, lo que motivará a las empresas y a las personas a seguir abordando estos asuntos en Estados Unidos. Nos preguntan, ¿puede haber dejado el foco en ESG valoraciones mucho más atractivas en lo que no es ESG? ¿Podría darse una reversión a la media en los próximos meses? Sí, he comentado esto antes. Se da el caso de que la mayoría de los fondos sostenibles presentarán un sesgo hacia el crecimiento y la calidad, y es lo que se aprecia en muchos de estos valores. En el mercado hemos observado un movimiento desde crecimiento hacia valor, y eso, a corto plazo, ha hecho que fondos como este tengan un rendimiento algo inferior. Lo que hemos hecho es incrementar nuestra exposición en títulos de renta alta y rentabilidad para compensarlo. Creo que a cierto plazo se producirán estos movimientos del mercado, pero si miramos a más largo plazo, el flujo de dinero que se destinará a los criterios ESG, ya sea desde gobiernos, empresas o inversores, es muy elevado. Por ello, considero que las inversiones relacionadas con ESG seguirán funcionando bien durante muchos años. Y para terminar, sabes que hay mucha actualidad con bitcoins y criptodivisas. Nos preguntan, ¿se plantearía añadir las criptomonedas como un activo a las carteras si pasaran a minarse con energías renovables, como se está hablando? Es una pregunta muy interesante. Creo que es correcto decir que la intensidad de la energía en las criptomonedas es un problema, pero es una clase de activo muy nuevo, puede ser muy volátil y es muy difícil saber cuál de todas las criptodivisas es la apropiada. Nosotros, en un fondo como este, no incluimos una cuestión así en el alcance. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Simon, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias por haberme invitado. Un placer. Gracias.